que está sentado. Puedes decir una vez más, dile: al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea, dile hermano una vez más, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Te adoramos, Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que hablamos algo de ello, o se había estado predicando el año pasado, y quisiera dar un aporte a través de la palabra sobre ese tema. Y a manera de introducción quiero decir que el discurso de Jesús sobre el amor no cambia, permanece y está directamente relacionado entre Él y el ser humano, y entre el ser humano con el otro ser humano. O sea, entre Dios y nosotros, y entre nosotros. Esa es la base del cristianismo. En alguna manera podríamos decir, Jesucristo, que es amor, Dios que es amor, allí se centra todo. La práctica del amor está basada en los textos bíblicos que se encuentran en Mateo 22, 37 y 40. No solamente en esos textos, pero vamos a leerlos hoy. Y me gustaría leerlos. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta Biblia porque es bastante popular. Es un lenguaje que utilizamos ahora. El texto 37 dice, de Mateo 22, dice: Jesús contestó. Parece que le habían preguntado al Señor Jesús algo respecto al amor. Y dice que Él contestó y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice: este es el primer mandamiento y el más importante. O sea, tenemos que amar a Dios. Debemos amar a Dios. Él nos amó primero. Pero hay una forma de amarlo. Él dice que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. O sea, íntegramente. Hacernos conscientes de amar a Dios. Y que es el primer mandamiento. Y dice, el versículo 39 dice: hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora, ¿cómo es que me amo yo? Si yo me amo de la misma manera como yo me amo, tengo que amar a mi prójimo. En este caso, nosotros tenemos que amarnos, tú y yo tenemos que amar al otro como nos amamos. Ahí le dejamos ese interrogante. Nada de lo que está escrito, nada de las actuaciones que hacemos los cristianos, los discípulos de Jesús, se separa de este concepto del amor. Y cuando perdemos de vista estas palabras, estos textos, este principio nos desenfoca y
Actuamos con base a nuestros propios conceptos, criterios o perspectivas, y la voluntad de Dios realmente no se cumple. El tema no es el amor, el tema es el perdón. Ese es nuestro tema. Y quiero que leamos unos textos bíblicos, un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 18, del versículo 15 al versículo 35. Voy a leer. Si un creyente, dice el texto 15, peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso a la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. En la versión Reina Varela dice, un gentil o publicano. Versículo 18. Les digo la verdad, dice Jesús, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy entre ellos. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Pregunta. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Imagínense, para pagar la deuda. Esa era la costumbre. Pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda. ¿Por qué? Porque me lo rogaste.
¿no deberías haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y yo quiero que presten atención a este texto. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes y a mí. Lo estoy hablando en primera persona. Si se niegan a perdonar de corazón si nos negamos a perdonar de corazón a nuestros hermanos. ¿Ustedes se acuerdan del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pasamos un pedazo y dice: y perdona nuestras ¿qué? Nuestras deudas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden o a nuestros deudores. En la versión que yo tengo dice: y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Estos dos textos bíblicos que acabamos de leer muestran una acción hecha por Dios el Padre para con nosotros, para con sus hijos. Está expresada de dos maneras diferentes, pero significan lo mismo. Y está directamente relacionada entre Dios el Padre y sus hijos, y entre sus hijos y otros hijos de Dios el Padre. O sea, tú y yo, entre nosotros. Si tuviéramos que terminar el mensaje aquí ahora, la lección de hoy es: si perdonas, serás perdonado. Si no perdonas, no serás perdonado. Y les digo, ese es el mensaje de hoy. Si perdonas, serás perdonado. Si no perdonas, no serás perdonado. Esa es la enseñanza de hoy. Terminamos. Siempre digo esto cuando me toca predicar o compartir. Dios siempre dice algo. Si dejáramos el mensaje hasta aquí, ya nos habló. La palabra de Dios es efectiva, pero vamos a agregar otras cosas. Eso que dice ahí es condicional. Si tú haces tal cosa, entonces vamos a hablar del procedimiento del perdón. La iglesia está compuesta por personas imperfectas, o sea, todos nosotros. Es inevitable que haya ofensas personales y problemas interpersonales, ¿sí o no? Inclusive, a veces con una sola mirada ya se nos forma un problema. Se me miró maluco. ¿Y cómo es eso que miró maluco? Yo siempre digo esto. Los cristianos somos los que podemos pelear, porque si somos verdaderos discípulos, entonces arreglamos el problema. En otras palabras populares, nos podemos dar unos puñitos, pero después, como verdaderos cristianos, tenemos que buscar de arreglar la cosa, porque si no lo hacemos, no somos discípulos de Cristo. Es así. Porque el amor, que es la base de todo, supera cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo de uno de los lugares donde he trabajado. Dos chicas, Juana y Julia, no se hablaban. Yo me di cuenta. Una por aquí, una por allá. Llamé a una y le dije: ven acá, ¿y tú por qué no? ¿Tú no te hablas con Julia? Le dije a Juana. No. ¿Por qué? Me explicó. Fui donde... Estaba con Julia, ¿verdad? Ahora voy donde Juana. Oye, Juana, ¿y tú por qué me dijeron que tú no te hablas con esta persona? O con Julia. No, porque... Y si no me habla, yo no le hablo.
Las dos estaban en la posición. Los no cristianos hacen eso. Entonces, me parece que es de suma importancia que el Señor Jesús haya establecido el procedimiento correcto para resolver las ofensas. A pesar de lo sencillo que parece esto y que es sencillo, en el Espíritu de Cristo, en realidad esto a veces se hace harto y difícil. Es fácil predicarlo, pero es difícil cumplirlo. Es normalmente así, porque nosotros a veces no queremos cumplir. El motivo de la ofensa se expresa en estos textos que hemos leído en el versículo 15, con el término pecar. Este término abarca un vasto campo y puede referirse a cualquier cosa indebida. El término que se utiliza en el griego es errar al blanco, como que si estuviéramos tirando flechas o dardos o lo que queramos tirar a un blanco y nunca le damos. No nos acercamos ni a la última línea. En este caso, el blanco al cual todo creyente debe apuntar es al amor fraternal. Tener en alta estima a todo ser humano, especialmente a los hermanos de la fe. Si tienes un problema con tu hermano, tienes que tratar de arreglarlo. O si tenemos un problema, tenemos que tratar de arreglarlo. Si eso pasa, y si no lo arreglamos, nuestra actitud es una acción o una actitud carente de amor hacia nuestro hermano. Erramos el blanco y pecamos. Pecamos, así lo dice la Biblia. Entonces surge una pregunta: ¿cómo resuelvo yo el problema? La pregunta también podría ser: cuando hay un caso de ofensa entre hermanos, ¿quién debe tomar la iniciativa para resolverlo? Comúnmente nosotros escuchamos decir: él me ofendió y él es el que tiene que tomar la iniciativa para pedirme perdón. Vamos a decirlo en estilo mujer. Ella fue la que me ofendió. Si no me dice nada, yo no le hablo. Voz de mujer, esas son las mujeres. Ella no me habla. Si no me habla, yo no le hablo. Los hombres normalmente no decimos nada, pero si algo dijéramos, ese man no le hablo yo, ese man me la hizo. Pero normalmente no decimos nada. Sin embargo, Jesús da una orientación y Jesús hace responsable a uno, al hermano que fue ofendido y no al que ofendió, para iniciar el proceso de reconciliación. Está en contraposición a todo lo que nosotros en algún momento pudiéramos decir. A mí que me ofendieron, yo soy, según la palabra, el que tiene que ir y decir: perdóname, o me ofendiste. Y hay dos razones prácticas para este principio. La primera: normalmente el que ofendió lo hizo sin saberlo. Frecuentemente pasa eso. O realmente no hubo ninguna ofensa. Y la segunda es: si hubo una ofensa, el que ofendió demuestra una flaqueza espiritual que no lo habilita para tomar la iniciativa. En este procedimiento se asume que aquel hermano a quien ofendieron es mucho más maduro espiritualmente. Esa es una de las posibles razones. Y a veces pasa, a veces hemos ofendido a personas que ni sabemos que lo ofendimos.
cuando existían las reuniones de negocio en este lugar, que nos reuníamos la iglesia a tratar asuntos, yo me acuerdo que una vez me paré y dije algo que no sé qué es, y una hermana, yo ni me estaba dirigiendo a ella, se puso enojada conmigo. Y me dijeron, les voy a decir lo que pasaba. Cuando yo veía a la hermana, me metía por otro lado. Ese es uno de mis grandes problemas. Yo no puedo estar bravo con otra persona, pero yo lo hacía no porque no quería arreglarlo, sino porque yo no puedo estar bravo con nadie. Definitivamente no puedo. Entonces llegó el momento en que hablé con ella. Y hay que hacerlo. Yo me puse a buscar, como me gusta la música, yo normalmente relaciono las predicaciones con la música. Me encanta escuchar música. La canto. No quiero generar ningún problema ni ningún conflicto. Estoy en un proceso de crecimiento como cristiano, y creo que todos. Pero escucho música también secular, y hay mucha música secular que es buena. La letra. Porque la música hay un problema con la música no tiene religión, la música es música, ni es cristiana ni es mundana. La que puede ser mundana o cristiana puede ser la letra. Pero resulta que no encontré una canción, yo no la encontré. Por ahí después hoy me dijeron dos, pero que tampoco son las que yo quería. No encontré una canción que hablara del perdón entre hermanos. Hay una que canta Marino, un cantante bastante, dice: amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Y la otra parte dice: para cuando, no, ¿cómo dice? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Pero no está diciendo te perdono, hermano. Normalmente le pedimos perdón a Dios. La mayoría de las canciones que encontré son Dios perdóname. Pero me encontré con canciones seculares que hablan del perdón. Hay dos. Una que dice, en realidad no me interesa perdonarte. Y hay otra que dice, hombre, te perdono. Yo las voy a leer. ¿Quieres que se las cante? ¿La conocen? Claudia dijo que sí. Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy. Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender, yo no he aprendido, escuchen, yo no he aprendido a pedir perdón. Me callo, mejor me voy. Te voy a decir una cosa. Escúchame, perdóname, pero qué canción tan mala. O sea, qué letra mala. Y te voy a decir por qué. Porque está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque esa canción, cuando la escribieron, no sé, yo sé quién la canta, y la está cantando en una actitud de relación de una pareja con otra. Pero dice que está responsabilizando a la otra persona, que es la que tiene que perdonar. Y dice que es difícil, porque es difícil pedir perdón. Pero como a él le es difícil, esa persona mejor se calla y se va. Ahora vamos con la otra. Y esa se llama Perdóname. ¿Sí saben cuál es? ¿Quién dijo sí? Esta es una de las que me gusta, de la música que me gusta. Pido la paz para esta guerra. Vamos a dejarla allí. Quisiera deponer mis armas para con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia, la mía ya me está matando.
¿Quién te está hablando se rindió, perdió todas sus fuerzas y hoy vine a suplicarte perdón? Perdóname. No me hagas llorar. No sé cómo hablar. ¡Ay! Imagínate, este hombre está, o esa persona, perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres, me rindo a tus pies. Con todo respeto, esta canción está de acuerdo con lo que la palabra dice. La persona que la canta no es cristiana, pero me llamó la atención. Me contaron la historia de la letra, no vale la pena decirlo en este momento, pero ese es el sentido. En el caso del perdón, existe algo que se debe hacer. Alguien tiene que ceder primero para que se produzca. Alguien tiene que ceder. Eso es lo que dice la Biblia. Y vamos al primer paso. Versículo 15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Encuentro privado entre el ofendido y el que ofendió. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso de habla en privado y hazle ver su falta está relacionado con la palabra redarguir. Este redarguir tiene que ver con argumentar con él para hacerle cambiar de pensamiento, porque parece ser que esa persona que ofendió no le interesa perdonar. Entonces es lo que hace el Espíritu de Dios con nosotros. Nos redarguye de pecado, nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona. Pero cuando la persona hace esto, debe actuar en forma con la exposición de la palabra. Hay una serie de consideraciones que el ofendido debe tomar en cuenta antes del encuentro en privado. O sea, yo que estoy ofendido, hablo con esa persona, le digo, quiero hablar contigo en privado, y las consideraciones son estas. No debe comentar la ofensa con otro. No se divulga la ofensa. ¿Escucharon? Me ofendiste, pero no voy. Me ofendieron, pero no voy donde el otro y le digo, Matías, que está aquí adelante, me mira maluco. No le gusta que yo visite otras iglesias. Yo sé por qué se lo digo. Les voy a decir, porque un día estaba en el baño y yo dije, oye, me fui para la iglesia mormona. Y entonces me dice, ¿seguro? No, mentira, yo no me he ido para ningún mormón. Entonces, no divulgo. Hablo con él en privado. Y debe proceder también con diligencia, no deja que el asunto crezca. Debe asegurarse que el propósito sea bíblico, ganar a su hermano por medio de la reconciliación y la restauración de la armonía fraternal. Debe arreglar el encuentro en un lugar y en un tiempo en común de acuerdo con el ofendido. Debe evitar un espíritu crítico de superioridad o de condena. Me ofendiste y fuiste tú y yo sé y ahora... Eso es lo que hacemos. Muchas veces hacemos eso. Condenamos a la persona. El ofendido debe enfatizar el efecto de la ofensa en su propia vida, no contra el otro.
Y quizás lo que le puede producir a la iglesia esa situación, en vez de enfatizar la ofensa para con el ofendido. Y el texto dice: si escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Hasta allí llegó el problema. Si lo logra, la reconciliación en el primer paso, está todo listo. Pero si no logras la reconciliación en el primer paso, será cada vez más difícil los pasos siguientes. Segundo paso: habiendo fracasado en el primero, indica que el ofendido debe escoger uno o dos hermanos. El ofendido debe escoger uno o dos hermanos. Pero si no te hace caso, versículo 16, toma a uno o a dos contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Eso que está allí era lo que establecía la ley en el Antiguo Testamento. ¿Cómo deben ser esos testigos? Espiritualmente maduros, que gocen de la confianza y la amistad con el que ofendió. Debe arreglar otro encuentro con el ofendido y llevar a estos testigos. Y el propósito es triple. Escuchen: escuchar en forma más objetiva el planteo de las dos partes. Eso es lo que tienen que hacer los testigos. Pero a veces los testigos se parcializan. ¿Pasa o no pasa? ¿Quién ha servido aquí de testigo entre un ofendido y otro ofendido? Nadie. Escuchar de forma objetiva el planteo. Exhortar. Exhortar es decirle: oye, estás haciendo lo que no es, o hiciste lo que no es, con amor, sin considerar que es culpable, no lo condene. Y llevar, dice, el informe si lo logra, y si no logra el objetivo, ese es el tercer, debe ir definitivamente a la iglesia. Y entonces se nos da el tercer paso. Si aún la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Díselo a la iglesia. Pero no, el sentido no es condenarlo. Los testigos podrán asegurar a la iglesia de los hechos acontecidos. Muchas iglesias a veces cometen, en este tiempo se da más. Antes se hacía, antes era el que se la embarró, lo traían aquí, pero resulta que lo condenábamos, nosotros lo condenábamos y le decían: eres pecador, hijo del diablo. Pero la idea es escuchar. Los testigos podrán asegurar a la iglesia de los hechos acontecidos. Muchas iglesias a veces lo que hacen es le ponen el problema al pastor, y el pastor carga con tremendo problema. Miren cómo está gordo, pero no mentira, pastor. Perdón, pastor, una imprudencia acabo de cometer. A veces dicen a una comisión, a veces lo llevan a los ancianos, que se puede. Pero la idea es que el hermano sea restaurado. La expresión: si él no hace caso,
traduce en un verbo que significa oír al lado, no directamente. La figura es de una persona que cuando está hablando está mirando a otra dirección, a la dirección opuesta. Yo estoy hablando aquí con él y él está mirando para allá. Y el cuarto paso, habiendo fracasado los anteriores, dice que trata a esa persona como un pagano. Y esto es tremendo. Luego, dice el versículo 17, parte B, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano y como un corrupto cobrador de impuestos. Les voy a decir, eso de corrupto cobrador de impuestos todavía existe. En el tiempo de Jesús eran judíos que cobraban impuestos y se hacían o eran personas que cobraban no lo que debían cobrar, cobraban mucho más. Y a esas personas los consideraban unos traidores porque trabajaban para el gobierno romano, pero aparte de eso se robaban parte de lo que cobraban, porque cobraban más, daban lo que correspondía y ellos se embolsillaban, se enriquecían. Eran traidores, eran apóstatas, los consideraban eso, los consideraban pervertidos. Y la otra frase que dice ahí es como un pagano, es el gentil, o sea, el que no era judío. O sea, que en este momento esa persona la cual ofendió, automáticamente se le está diciendo: tú ya no haces parte de nuestra comunidad. Y es bastante drástico. Y yo creo que nosotros debemos prestar atención a esto, porque el no perdonar nos ocasiona una separación. Pero el término, cuando se refiere exclúyelo, no te está diciendo no lo mires más. Lo que te está diciendo es considéralo como alguien que no ha podido entender lo que es la vida cristiana. O sea, tienes que en alguna manera como iglesia volverlo a evangelizar para que se convierta a Jesucristo y crea lo que la palabra está diciendo. ¿Cómo les parece? La idea es conviértete. Esto nos lleva a pensar que nosotros debemos prestar atención a esas situaciones que nos han ofendido o que nos han afectado para poder pedir el perdón necesario y continuar, porque si no, quedamos excluidos en alguna manera. Permítame un momento. Pastor, dame el favor. Perdón. Ese es el procedimiento según la palabra. Pero yo quiero que sigamos leyendo. El versículo 18 dice: y les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Estoy leyendo, esta vez leí en la versión internacional. Jesús asegura a la iglesia que su acción con este hermano, si se lleva a cabo según las instrucciones y en el espíritu de amor, habrá sido aprobada anteriormente en el cielo. Eso es lo que está queriendo decir, porque está directamente relacionado el texto con
estos textos con lo que estamos hablando anteriormente. A veces los sacamos de contexto y atamos, ligamos, reprendemos y echamos. La autoridad dada a Pedro, cuando habla en el capítulo 16, dice que a Pedro se le dio la autoridad de atar, de prohibir en el cielo y en la tierra, cuando le daban la autoridad sobre la iglesia. Es a lo que se está refiriendo esta parte aquí. Y el versículo 19 dice: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes, escuchen, se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Hay que mirar este texto. Jesús promete que la oración de un grupo de creyentes que están en plena comunión entre sí, escúcheme, plena comunión entre sí y con Dios, tendrá eficacia. Allí es cuando se cumple todo lo que pida. Esta promesa, sin embargo, debe interpretarse en este contexto. Es decir, se refiere especialmente a la oración por el hermano que peca. Lo que pasa es que a veces nosotros agarramos el texto y lo sacamos para nuestra conveniencia. Aunque este principio también se puede aplicar ampliamente. En el contexto está relacionado con la represión a un creyente desordenado y ofensor. O sea que no es una fórmula que obligue a Dios a otorgar cualquier cosa, ese texto. No está diciendo eso. Hay otras condiciones bíblicas para que la oración sea eficaz. Una, vivir en santidad. Otra, perdonar, lo que hemos hablado. Pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ponerse de acuerdo. Ese ponerse de acuerdo traduce de un verbo. Ponme la diapositiva, por favor. Traduce de un verbo, yo quiero que lo vean. La expresión ponerse de acuerdo traduce de un verbo griego que se lee symphoneo. Yo hice ahí una gráfica. Que significa ser armonioso, concordar, convenir. Pero de allí, de esa frase griega, se desprende la palabra que nosotros conocemos como sinfonía. O sea, aquello que produce un sonido en conjunto, cantar o hablar al unísono. O sea, tenemos que estar en armonía para que se den estas cosas. El Salmo 133, 1 al 3, que son 3 versículos, ¿se acuerdan de ese salmo? Lo cantamos. Mira cuán bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo manda la bendición? ¿Cuándo? Cuando estamos en armonía. Pero eso a veces no pasa. El versículo 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Pero en armonía. Es bueno observar que el cambio de la expresión del Señor ya no dice si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, sino que dice si 2 o 3, si 2 de ustedes
ahora dice, si dos o tres, no solo se está refiriendo al presente en el momento en que se decía esa frase, sino que se está refiriendo a todo el tiempo, o sea, ahora. Yo me voy a saltar varias cosas, porque quiero llegar a una parte que no pude llegar esta mañana. Si dejamos el mensaje hasta aquí, Dios ha dicho algo. No porque lo hayamos investigado ni nada, sino porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Regálenme 10 minutos más, o 5. Resulta y pasa que en el versículo 21, Pedro hace una pregunta. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Eso está en la versión internacional. Y dice: hasta 7 veces, le contestó Jesús. No digo que hasta 7 veces, preguntó Pedro. Y dice Jesús: no digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. El otro texto dice hasta 70 veces 7. Yo me hice la pregunta: ¿por qué Pedro en el versículo 21 hace esa pregunta? Valga la redundancia. Y llegué a una conclusión particular, pero hay otra. Esta pregunta está directamente relacionada con el versículo 15. ¿Se acuerdan del versículo 15? Si un creyente peca contra ti, háblale en privado. Si un creyente peca contra ti, ahora ya pecó, ya lo perdoné. Ajá, Señor, lo perdoné. Y si otra vez hace lo mismo, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Esa es mi especulación. Pero en el contexto cultural, que es la posible razón más fidedigna por la cual Pedro hace la pregunta, las costumbres, la tradición le indicaba las veces que debían perdonar. La regla de los rabíes decía que debían perdonar solo 3 veces al ofensor. Imagínense, 3 veces. Los judíos, muchos leen esto, y en el Talmud de Babilonia se lee: cuando un hombre peca contra otro, le perdona una vez, le perdona 2 veces, le perdona 3 veces. ¿Y qué dice después? Pero la 4ª vez no le perdona. Y Jesús dice otra cosa: 70 veces 7. Pedro no pensó en lo que dice Lucas, que Lucas dice que 7 veces al día. Lucas capítulo 17, versículo 4. Sino que Pedro pensó que 7 veces en total. La respuesta de Jesús tomó por sorpresa a Pedro y a todos los demás, y a nosotros también. Porque nosotros esto lo leemos cada rato, pero para perdonar, uy, papito. «70 veces 7», versículo 22, es otra manera de decir sin límites. Siempre. No te canses de perdonar. El creyente debe tener siempre un espíritu perdonador hacia los que le ofenden, aun antes que le pidan perdón, aun cuando falte sinceridad. ¿Escucharon?
El creyente siempre, nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesucristo, debemos tener un espíritu perdonador hacia los que nos ofenden, sea lo que sea. Eso no lo perdono yo nunca. Eso no lo perdono yo nunca es un término general, pero hay algo que me hacen que no lo perdono nunca. Algunos opinan que no hay obligación de perdonar a otros si no hay evidencia de sinceridad. La Biblia está diciendo perdónalo, sea sincero o no sea sincero. El versículo 24 dice: en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía, en esta versión dice millones de monedas. En la versión Reina Varela, yo tengo problema con ese apellido. Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A mí, como me gusta hacer cuentas y me paso la vida y los días haciendo cuentas y no tengo ni un peso. Yo hice cuentas basado en la Biblia. Pero déjeme decirle algo. No, Jessy, quítame esa cuenta de ahí. Déjeme antes. El término, búscame eso. Mire, le voy a explicar algo porque a veces de pronto esto se vuelve a veces como canzón cuando uno dice que el griego, el hebreo y no sé qué. Le voy a explicar por qué tenemos que hacer esto. Una de las razones. Lo que pasa es que nosotros la Biblia la tenemos en español y la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, en una época, en una cultura que no es la nuestra, y nosotros tenemos que interpretarla conforme a eso para después traerla acá. Por eso quiero explicarle eso, porque ya se han dado cuenta que siempre se dice, pero quiero decirle, la palabrita que aparece en el versículo ese de la Reina Varela, o Valera, como se diga, el término griego es murioi. Término griego traducido 10,000. Y es parecido a otro que significa muriais. Significa un gran número incontable como las estrellas del cielo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Usted algún día se ha puesto a contar las estrellas? Yo sí. Pero no he podido terminar. Ya tengo un tiempecito, pero no he podido. Eso que está allí, dice, ese término en el versículo 24, dice que lo que le debía el tipo, o el siervo al rey, no se podía contar. Ahora vamos a los números. Ahora sí, ponme los números. Míralo allí. No, mírenme acá. Jesús le puso en términos monetarios 10,000 talentos, las veces de perdonar. Escúcheme, un talento eran 6,000 denarios, y 6,000 denarios era un día de trabajo de una persona. Vamos a trasladarlo aquí. Un talento era un día de trabajo con el salario mínimo. Hoy, era lo que estaba tratando de decir. Si usted divide 828,116 entre 30, le da el día de salario. Eso valía. Eso es más o menos lo que está queriendo decir. Bien. Entonces, un denario, como le decía, equivalía a un día de salario. Yo me puse a sacar cuentas. Lo traje a hoy.
La Biblia esta que yo tengo aquí, en una de sus notas, dice que 10 talentos corresponden a 375 toneladas de plata. 375 toneladas de plata. Y una tonelada, ahora sí, corta, porque esa tonelada corta es la que trabaja en Estados Unidos. El año pasado, en el mes de agosto, costaba 413.9 euros, que eso da 375.483 euros si yo multiplico una tonelada por eso. 375 toneladas las multiplico por las 375 toneladas que equivale ¿el qué? El denario. Y me da, mira, esa cifra, no la voy a leer. Y después lo multiplico, ese valor que está ahí está en euros, 140.886.000, 140 millones de euros, 140 millones de euros. ¿Quién ha contado eso aquí? 140. Y después lo multiplico por pesos, mire lo que me da, 504, vea, dejémosla ahí. Después lo divido entre el salario mínimo de hoy y me da los meses en que el hombre tenía que trabajar para poder pagar. Y después lo divido entre los 12 meses y me da 50.784 años. ¿Sabes lo que está diciendo la palabra? Tú tienes y yo, nosotros tenemos que perdonar siempre. Siempre tenemos que perdonar. El otro, ¿sabes cuánto? El otro que debía 100 talentos, ¿sabes cuántos años tenía que perdonar? 507 años. 507 años. Todavía no alcanzamos, nosotros no alcanzamos 507 años. Yo tengo proyectado vivir, se la dejo ahí. Eso que está diciendo Jesús es que nosotros tenemos que perdonar siempre. Miren, escúchame una cosa, hermano y amigo. El perdón hace parte del volver a empezar. El perdón hace parte del nuevo nacimiento. Si no tenemos la capacidad como cristianos de perdonar, ojo, porque posiblemente no hemos nacido de nuevo. Nunca se ha pecado demasiado como para no recibir el perdón cuando te arrepientes. Nunca. Y en esta mañana la lección es: si perdonas, serás perdonado. Si no perdonas, no serás perdonado. Esto es difícil. Difícil. Pero con la ayuda del Señor Jesucristo y del Espíritu de Dios, nosotros lo podemos lograr. Y hay que practicarlo. Porque si no practicamos la palabra, de nada sirve. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Tú eres el Dios o el único Dios que nos ayudas, que nos trazas las cosas por las cuales nosotros debemos seguir. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Ayúdanos a cumplir tu palabra. Ayúdanos a poder perdonar para ser perdonados por ti. Gracias, Señor. Amén. Dios te siga bendiciendo.